Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción teneros de nuevo por aquí! Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos de la farándula, un drama que nos ha dejado a todos boquiabiertos y que involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Si habéis leído bien, el titular es impactante y la historia que hay detrás aún más. Vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores, confirmaciones a medias y especulaciones que rodean a estos dos talentosos actores, y a intentar desentrañar qué está pasando realmente entre ellos. Pero antes de que empecemos con toda la carnaza, permitidme recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Y ahora sí, vamos al lío. Como sabéis, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de fascinación para los fans. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por las miradas cómplices, los gestos cariñosos y, por supuesto, la enorme conexión que transmitían en cada escena. Aunque nunca llegaron a confirmar oficialmente una relación, la ilusión de los fans era palpable, y muchos soñaban con verlos juntos para siempre. Recordad, queridos suscriptores, aquellos momentos detrás de cámaras, las entrevistas donde sus risas se entrelazaban, las fotos robadas en las que parecía que el mundo se detenía a su alrededor. Era magia, pura magia. Pero la vida, como bien sabemos, no siempre sigue el guión que nosotros esperamos. Después del final de Erkenci, tanto Can como Demet tomaron caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos profesionales que los llevaron a diferentes partes del mundo. Can se mudó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía, protagonizando exitosas telenovelas y películas. A pesar de la distancia, los fans siempre mantuvieron la esperanza de una reconciliación, aferrándose a cualquier pequeño indicio que pudiera sugerir que el amor aún seguía vivo entre ellos. Los comentarios en redes sociales nunca cesaron, pidiendo a gritos una segunda oportunidad, una confirmación, cualquier cosa que les permitiera seguir creyendo en su cuento de hadas. Y aquí es donde la historia se pone interesante y también un poco turbia. En las últimas semanas han surgido rumores cada vez más insistentes sobre una posible crisis en la vida de Can Yaman. Y no nos referimos a una crisis profesional, no, sino a una crisis personal, una crisis que, según algunas fuentes, lo ha dejado devastado y vulnerable. Se habla de problemas de salud, de estrés acumulado, y de una profunda sensación de soledad a pesar del éxito profesional. Se dice que la presión de trabajar en un idioma que no es el suyo, la nostalgia por su país y sus seres queridos, y la exigencia constante de mantener una imagen pública impecable han hecho mella en su bienestar. En este contexto, la noticia de que Demet Özdemir, supuestamente ha decidido alejarse de Can Yaman, ha caído como una bomba. Sí, habéis oído bien. Los rumores apuntan a que Demet, consciente del difícil momento que está atravesando Can, ha optado por marcar distancia, argumentando que necesita concentrarse en su propia vida y en su carrera profesional. Pero, ¿es esta la verdad absoluta? ¿O hay algo más detrás de esta decisión? Ojo. Aquí es importante recalcar que toda esta información proviene de fuentes no oficiales, de rumores que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido esta situación. Sin embargo, la insistencia de los rumores, y el silencio de ambos actores, han hecho que muchos fans teman lo peor. El silencio, como dicen, otorga, pero en este caso, otorga verdad o simplemente protege una situación delicada. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible que Demet haya abandonado a Can en su peor momento? ¿O se trata simplemente de una malinterpretación de los hechos, de una cortina de humo para ocultar otra realidad? Vamos a analizar las diferentes teorías que se barajan en torno a esta polémica. Prepárense porque las teorías son tan variadas como los colores de un caleidoscopio. En primer lugar, es importante tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidos tanto Can como Demet. Ambos son figuras públicas, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle por la prensa y por los fans. Es posible que Demet, ante la avalancha de rumores y especulaciones, haya optado por proteger su intimidad y evitar cualquier tipo de conexión pública con Can, para no alimentar aún más la controversia. Imaginen, amigos míos.
Ser el centro de atención constante cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, interpretada y magnificada hasta el infinito. Es una jaula dorada, sin duda. En segundo lugar, no podemos descartar la posibilidad de que la relación entre Khan y Demet, si es que realmente existió, haya terminado hace tiempo. Quizás los caminos de ambos se separaron de forma natural, debido a la distancia, a los compromisos profesionales, o simplemente porque ya no sentían lo mismo el uno por el otro. En este caso, la supuesta decisión de Demet de alejarse de Khan no sería tanto un abandono como una simple consecuencia de una ruptura previa. El amor, como las estaciones, cambia, florece y se marchita. Aceptar esta realidad es crucial para entender la complejidad de las relaciones humanas. En tercer lugar, también existe la posibilidad de que Demet esté brindando apoyo a Khan de forma discreta, sin hacerlo público. Quizás está siendo un pilar fundamental para él en este difícil momento, pero prefiere mantener un perfil bajo para no interferir en su proceso de recuperación. Recordemos que la salud mental es un tema delicado, y que a veces la mejor ayuda es la que se ofrece en silencio y en privado. La discreción a veces es la mayor muestra de amor y respeto. ¿Pero por qué se dice que Khan está pasando por su peor momento? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, ya que la información disponible es escasa y contradictoria. Algunos medios hablan de problemas de salud relacionados con el estrés y el agotamiento físico, mientras que otros apuntan a problemas emocionales y a una profunda crisis existencial. Se ha llegado a hablar de un posible agotamiento nervioso, una situación que podría explicar su estado anímico y su necesidad de alejarse del foco mediático. También se ha rumoreado sobre posibles conflictos con la productora de Viola come il mare, la serie que protagoniza en Italia. Al parecer, Khan no estaría del todo satisfecho con el rumbo que está tomando la serie, y habría expresado su descontento a los responsables de la producción. Esta situación, sumada a la presión de tener que aprender un nuevo idioma y adaptarse a una cultura diferente, podría haber contribuido a su malestar general. Los rodajes pueden ser extenuantes, la presión por cumplir con las expectativas es enorme, y la distancia de casa puede generar una profunda sensación de soledad. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Khan Yaman no parece estar pasando por su mejor momento. Y en este contexto, la supuesta decisión de Demet Özdemir de alejarse de él ha generado una gran controversia y ha dividido a los fans. Algunos la critican por ser insensible y egoísta, mientras que otros la defienden, argumentando que tiene derecho a proteger su propia felicidad y a no involucrarse en problemas que no le competen. La opinión pública, como un péndulo, oscila entre la crítica y la defensa, y en medio de esta vorágine, los protagonistas sufren las consecuencias. Pero más allá de las especulaciones y los juicios de valor, creo que es importante recordar que Khan Yaman y Demet Özdemir son personas de carne y hueso, con sus propios sentimientos, sus propias preocupaciones y sus propios límites. No podemos exigirles que vivan según nuestras expectativas ni que se comporten de la manera que nosotros consideramos correcta. No olvidemos que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que sienten, sufren y aman como cualquiera de nosotros. Lo que sí podemos hacer es enviarles nuestro apoyo y desearles lo mejor, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Esperemos que Khan Yaman pueda superar este difícil momento y recuperar la felicidad que tanto merece. Y esperemos que Demet Özdemir encuentre la paz y la tranquilidad que necesita para seguir brillando en el mundo del espectáculo. Quizás en un futuro no muy lejano podamos verlos de nuevo juntos, no necesariamente como pareja, sino como amigos, como compañeros de profesión que se respetan y se admiran mutuamente. O quizás sus caminos sigan separados, y cada uno encuentre la felicidad por su lado. Lo importante es que ambos estén bien y que puedan seguir desarrollando su talento sin presiones ni expectativas ajenas. Y hablando de expectativas, no podemos olvidar el impacto que esta situación tiene en sus respectivas carreras. La imagen pública es crucial en el mundo del espectáculo, y este tipo de rumores pueden afectar negativamente a sus proyectos futuros. Las marcas, las productoras, los directores, todos observan con lupa cada uno de sus movimientos, y una crisis personal puede convertirse en una crisis profesional. Por eso es tan importante que tanto Khan como Demet gestionen esta situación con inteligencia y discreción. Un comunicado oficial, una entrevista cuidadosamente planificada, una estrategia de comunicación bien definida, son herramientas que pueden ayudarles a controlar el relato y a minimizar los daños. Pero, ¿estarán dispuestos a romper su silencio? ¿O preferirán dejar que los rumores se diluyan con el tiempo?
En resumen, hoy hemos analizado la polémica que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir, a raíz de los rumores sobre una posible crisis en la vida del actor y la supuesta decisión de la actriz de alejarse de él. Hemos explorado las diferentes teorías que se barajan en torno a esta situación, y hemos intentado desentrañar qué hay de cierto en todo esto. Sin embargo, es importante recordar que la información disponible es escasa y contradictoria, y que la verdad podría ser muy diferente a lo que se dice en los medios de comunicación. Al final, solo ellos conocen la realidad de su relación y de sus sentimientos. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis vosotros de la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creéis que Demet ha hecho lo correcto al alejarse de Can en este momento? ¿O pensáis que debería haberle brindado su apoyo públicamente? ¿Qué creéis que le depara el futuro a Can Yaman? ¿Y a Demet Özdemir? Dejad vuestros comentarios abajo. Vuestros comentarios son el alma de este canal. Y por último, pero no menos importante, os animo a que le deis un like a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recordad, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima, mis queridos chismosos.